Saludamos esta mañana a Marco Teruggi, no sé si lo pronuncié bien, él es sociólogo y periodista quien nos acompaña aquí en el estudio. Marco, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pronunciación, perfecta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Marco Teruggi, un estimado amigo, colega. Por supuesto, cada vez que hay elecciones en cualquier parte de América Latina, ahí está Marco Teruggi para acompañarnos. Marco, ¿cómo valoras, cómo mides, cómo ves el panorama electoral, el ambiente electoral en Ecuador, tomando en cuenta algo que, de acuerdo a tu experiencia, obviamente en ningún país de América Latina se han realizado en los últimos años, que yo sepa, elecciones en medio de un estado de excepción? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, vos bien decías, suelo estar en las elecciones y suelo venir a Ecuador mucho estos últimos años porque hay una dinámica de elecciones casi periódicas, ¿no? Es la tercera en 4 años y uno percibe un clima en este momento de tensión, sobre todo por lo que anunció ayer el presidente Daniel Noboa, que ha cundido la pregunta a nivel internacional de por qué el anuncio de ese decreto y que le construyó un clima a esta jornada electoral que lo que todos esperamos y quienes miramos la elección de afuera o de adentro es que transcurra bien. Creo que Ecuador es un país que viene con grandes niveles de cansancio, producto de una crisis casi ininterrumpida, que está hoy ante un momento democrático, lo cual es importante, poder elegir a quién va a gobernar y que eso transcurra de la mejor manera. Así que yo diría que hoy están todos los reflectores puestos acá, a ver si va a seguir este proyecto que está hace 1 año y medio, o si vuelve finalmente el progresismo en un contexto donde resulta asombrante ver, y creo que no soy el único en decirlo, el nivel de degradación de la situación ecuatoriana en los últimos años. Haciendo cobertura elección tras elección, uno lo percibe claramente en las calles y en los recorridos. Un Ecuador en un clima de tensión, decías, Marco. Yo ahí quiero preguntar desde esta visión, desde afuera, desde esta visión internacional, si se quiere, ¿qué consideras que ha abonado a este clima de tensión aquí en el Ecuador? Bueno, creo que hay una pregunta sobre cuán sana es la democracia ecuatoriana, donde es un proceso donde se han visto en los últimos años denuncias de persecución política, donde hay procesos electorales militarizados. Quiero decir, tal vez lo que acá se volvió costumbre, que es ver recintos con militares cuidándolos, en otros países no es así. Y creo que eso da cuenta de una situación de debilitamiento del entramado democrático. Y creo que el desafío justamente es volver a fortalecerlo. ¿Qué es volver a fortalecerlo? La credibilidad de todas las instituciones, la credibilidad de la presidencia, las señales de seguridad que se le brinda a la ciudadanía sobre el proceso, sobre la entrega de los resultados. Creo que eso es lo que hace falta. Y eso es lo que justamente hoy día está en juego. Y Ecuador no es el único país de la región que viene atravesando ese tipo de dinámicas. Hemos visto en los últimos años situaciones de desestabilizaciones, situaciones donde la derecha no acepta cuando pierde las elecciones, situaciones de golpe de Estado, pienso en Bolivia en el 2019, quiero decir, es parte de una dinámica regional donde se pasó de una etapa de, yo diría, estabilidad democrática a una etapa de puesta en crisis de la democracia y ahí, para ser muy sincero, creo que han sido los factores de la derecha los que en términos generales han abonado a cuestionar la democracia, que cuando no les sirve, pues suelen tener cierta dificultad en respetarla. Pero Marco, tú que has venido los últimos años muchas veces por acá, además mencionabas algo que me deja sintonizado con la pregunta y tiene que ver con, dices, hay un cansancio, hay un agotamiento en cuanto a los factores que desarrollan la democracia, que implementan la democracia, pero también sobre todo en la ciudadanía. En Ecuador nos hemos visto abocados a elecciones casi cada 2 años y obviamente alguna gente dice, otra vez volvemos sobre esto. ¿De qué manera se puede interpretar? Y ahí sí apelo más a tu condición de sociólogo para entender de qué manera se explica este agotamiento y este cansancio. Bueno, el hecho de que haya una situación de crisis casi ininterrumpida, digamos, una elección cada 2 años con en el medio un presidente que se va bajo acusaciones, bajo un intento de muerte cruzada, tiene que ver con una institucionalidad que no está dando respuestas a la ciudadanía. ¿De qué tipo de respuestas hablamos? Respuestas económicas, respuestas en materia securitaria, respuestas en términos de gobernanza, que de eso se trata. Quiero decir, la democracia, entre otras cosas, es votar, elegir a quién va a ser el representante y luego que el representante ejerza el gobierno, rinda cuentas y pueda ordenar la vida de la gente. Y lo que uno percibe en Ecuador es una vida desordenada por la delincuencia, por el avance de la violencia, por presidentes que no rinden cuentas, por opacidades, por denuncias sobre negocios de los presidentes, y eso creo que genera un cansancio. A eso le agregaría una dinámica mediática muy fuerte de
Tal vez la palabra sea intoxicación, ¿no? Respecto a lo que ha sido el proceso del correísmo. Es bastante impactante. Yo recién venía al estudio, estaba hablando con quien me traía y le preguntaba, ¿cuándo usted estuvo mejor? Me decía, bueno, la verdad que en la época de Rafael Correa. ¿Y a quién vota? A Noboa. Pero ¿y por qué si estuvo mejor antes, vota con quien está peor? Bueno, porque en realidad antes estaba mejor, pero es quien sembró la semilla de que hoy haga que estemos peor. Pero objetivamente estaba mejor, sí. ¿Y le iba mejor en su negocio? Sí. Bueno, eso es un proceso eminentemente de construcción mediática, de interpretación, de sentidos. Esa dinámica de altísima polarización genera un cansancio, ¿no? Y creo que lo que se viene ahora, esperemos, es un proceso de reencuentro nacional, de gobierno, de reestabilización y de un Ecuador que vuelva a despolarizarse, en el mejor sentido de la palabra, a reencontrarse en torno a un proyecto común. Ahora, Marco, de otro lado, ¿qué lectura merece la realidad institucional en el Ecuador, puntualmente en lo que respecta a la función electoral? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo pregunto? Porque la autoridad electoral en este último tramo ha adoptado una serie de decisiones que han merecido una cantidad de lecturas tan diversas, pero precisamente, ¿qué reflexión se tiene sobre el papel de la autoridad electoral? Hay un concepto en política que es lo que se llama una elección de Estado, que es una elección en la cual un candidato es acompañado por los diferentes poderes del Estado. Es una elección que se acuñó hace tiempo atrás en México centralmente, y que tiene que ver con la asimetría y donde la percepción de una parte de la ciudadanía es que las instituciones, antes que ser poderes independientes, imparciales, desprendidos de todo tipo de involucramiento político, al contrario, tienen una inclinación marcada hacia un candidato. Sería una elección de Estado, o sea, hay una asimetría donde un candidato concurre con el respaldo institucional, con lo que eso significa en amplios sentidos. Bueno, lo que se ve acá son señales de una elección de Estado, o sea, un presidente, en este caso Noboa, y hay instituciones que hay señales, indicios, acusaciones de que no hay una imparcialidad tal que haga que el otro campo político diga, bueno, acá estamos ante un arbitraje totalmente, digamos, desprendido de posición política. Creo que eso es uno de los elementos que dan el tono a esta elección. Hablábamos de situación de tensión por el decreto de Noboa el día sábado, pero también por esto, y esto no es nuevo. Creo que en los últimos años se ha puesto el radar sobre el CNE, sobre la Fiscalía, sobre esas instituciones que lo que tendrían que hacer es brindar seguridad y transparencia y al contrario, muchas veces terminan brindando la percepción de que acá está la cancha inclinada muy claramente contra un sector. Después a favor de quién cambia, pero contra un sector creo que eso es bastante claro. 9 de la mañana con 11 minutos conversamos con el sociólogo y periodista Marco Teruggi, y a propósito del contexto en el que estamos viviendo en América Latina que tú mencionabas, Marco, hay factores que están incidiendo en esto y por ejemplo la presencia de Daniel Noboa con Trump en Washington, en Miami, no fue en Washington siquiera, en la Florida, y también lo otro es el comportamiento de diputados, de legisladores, demócratas que han dicho que se ponga atención sobre lo que puede pasar en Ecuador, es decir, han hecho un llamado de atención. ¿Cómo se percibe desde afuera y desde tu perspectiva política y periodística estos comportamientos de un sector de la política de los Estados Unidos con respecto al Ecuador? Bueno, en primer lugar empezaría diciendo que Noboa hoy junto con Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en Ecuador, en El Salvador, son los tres gobiernos que más claramente intentan poner sus países y sus recursos a disposición de Estados Unidos, ¿no? Creo que en el caso de Noboa, que incluso según trascendió está planteando que vuelva una base militar al Ecuador, es eso, es una política de ofertar y poner a disposición el país a los intereses de la política, en este caso del presidente Donald Trump. Pero la situación de degradación en términos de la violencia, que a su vez provoca fenómenos como el fenómeno migratorio, que es un tema que preocupa a la política interior de Estados Unidos. Pienso en las acusaciones que ha habido sobre Noboa y un posible entramado de vinculación con la exportación de cocaína a Europa. Son señales que quien quiere que haya una estabilidad en la región ve que difícilmente eso se puede hacer con Daniel Noboa. A veces cuando veo la elección ahora en Ecuador me recuerda un poco a otras elecciones en América Latina donde justamente la pregunta es, ¿se sigue con una política de caotización,
que es la que viene ocurriendo, o se vuelve una política de estabilidad. Creo que lo que ofrece hoy la Revolución Ciudadana es una posibilidad de estabilización del país, lo cual le conviene a los actores privados, a los inversionistas, a muchas políticas exteriores, que fue, permitime el paréntesis, lo que también se puso en juego en Brasil en la elección de entre Lula y Bolsonaro, que Lula era la estabilidad y Bolsonaro la crisis, y ahí primó la opción por la estabilidad. Bueno, hay que ver ahora cómo se mueven estos factores, pero difícilmente Noboa pueda presentarse como el factor o el vector de la estabilización de un país que está con guerra interna, con militarización permanente y con un flujo migratorio que, insisto, para Estados Unidos es un problema. Siguiendo en este análisis de Marco y a propósito de la pregunta que planteaba Orlando, ¿cuánto diríamos que ha abonado en este caso a la campaña del candidato presidente esta serie de acciones, como lo decíamos, este acercamiento con el presidente de los Estados Unidos, el tema de las bases militares, entre otros aspectos? Hay una ilusión muchas veces en políticos latinoamericanos de que ser particularmente, me sale la palabra sumiso, no sé si es exactamente esa, pero en todo caso, portarse de la mejor manera posible con Estados Unidos trae necesariamente resultados buenos. Bueno, hay un famoso dicho que dice que ser enemigo de Estados Unidos es un problema, pero ser amigo puede ser particularmente letal. En el caso de Argentina lo estamos experimentando, claro. O sea, la política de la entrega sobreactuada no trae resultados necesariamente buenos. De hecho, ¿de quién habla bien Donald Trump en América Latina? De Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, y Claudia Sheinbaum no ha tenido una política de alabanza a Donald Trump, ha tenido una política de defensa de los intereses y la soberanía de México. Entonces ahí hay una trampa, que es pensando que esa entrega y esa sobreactuación o esa fotografía en un pasillo o hacer venir a un aliado de la órbita del trumpismo como es Eric Prince, va a hacer que del otro lado digan, no, sí, están dispuestos a toda la entrega posible, es el hombre necesario. El hombre necesario es aquel que pueda también garantizar que en Ecuador funcione el país, no que sea un descontrol nacional, que insisto, yo vine hace 4 años en la elección presidencial y caminar por Quito, andar, era una situación donde no había mayor preocupación y ha sido notorio el nivel de degradación que cualquiera lo puede percibir en las conversaciones, en el clima social que se respira y ni hablar en la costa. Claro que sí. Pero Marco, ya mencionaste algo que es muy importante y quizás nuestra audiencia en ese sentido también tiene alimento de reflexión sobre esos asuntos. Tú mencionabas que este problema de inestabilidad, de no gobernanza en América Latina también está marcado por la derecha, pero ya que ponías el ejemplo de Lula, a Lula le correspondió, le tocó aliarse con un sector de la derecha para poder lograr esta estabilidad. Y hace poco conversábamos fuera de micrófonos con Belkis el apoyo que recibió en las últimas horas Luisa González por parte de alguien que es considerado de derecha, que es Jan Topic. ¿Hasta dónde incluso en esta lógica de mezclarse entre izquierda y derecha para garantizar gobernanza, por ejemplo, limita lo que en su momento esa era del progresismo de América Latina consolidó y conquistó derechos y situaciones que no se tenían antes con la derecha? Creo que tiene que ver con las alianzas para acceder al gobierno y la formación de coaliciones luego para gobernar. Creo que hoy no hay gobierno que no pase por ese proceso, que no tenga una política de ampliación de alianzas, en particular en escenarios de segundas vueltas. Cuando hay elecciones solo de primera vuelta es una situación. Cuando hay de segunda vuelta y además hay una identidad política muy establecida de antiperonismo, anticorreísmo o anti como sea, eso hace que haya necesidad de ampliar la alianza. Pasó en Argentina, pasó en Brasil, está pasando en Ecuador. Creo que la pregunta es después cómo se gobierna. Y ahí lo que hay que poner a la lupa es cuál es el proyecto, cuál es la dirección, cómo se vehiculiza una agenda y sus prioridades en el tiempo por venir. Yo creo que no es, digamos, ni bueno ni malo de por sí. Es una formulación para construir la mayoría, acceder al poder político y luego viene la conducción del proyecto, en este caso de reconstrucción del Ecuador. Entonces la pregunta, si gana Luisa González, es ahora cuál es la hoja de ruta para restabilizar un país. Frenar la caída libre, restabilizar la seguridad y volver a ponerlo a crecer. En ese contexto, ¿cómo imbrinca cada pieza? ¿Cómo imbrinca Jan Topic en un futuro proceso de gobierno de Luisa González? ¿Cómo entra una alianza con el movimiento indígena? Todo eso es la ingeniería que habrá que ver. Pero con proyecto y conducción yo creo que en general no hay mayor problema y de hecho es un ejercicio de amplitud política que puede ser bastante sana. Todos esos diríamos que son los principales desafíos que tendrá el nuevo gobierno en los próximos 4 años en el Ecuador.
Exacto, donde por un momento lo que va a haber que hacer es restabilizar el país. Decíamos hace un rato, lo que uno percibe viniendo de afuera es un cansancio por la dinámica de elecciones periódicas, donde en el medio hay crisis, no hay estabilidad. La pregunta sería, ¿qué pide hoy la ciudadanía en su mayoría? Pide, uno presupone, estabilidad. Estabilidad que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con proyectar su vida, con reordenar la existencia, pensar a mediano plazo la cotidianidad. Bueno, eso creo que es una de las primeras demandas que va a tener el gobierno que asuma si gana en el caso de Luisa González, y luego otras agendas, que tiene que ver con la agenda de proyecto de la Revolución Ciudadana, de su modelo de desarrollo, de su modelo de inversiones, de áreas estratégicas, pero yo creo que la mayoría de lo que está pidiendo es, de alguna manera, basta, reorganicemos y volvamos a vivir. Marco, vamos a interrumpir un minutico nada más porque creo que tenemos ya la señal del momento en que Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, ejerce su derecho al voto en la parroquia Canuto del Cantón Chone, en la provincia de Manabí. No nos olvidemos que Luisa González es oriunda de ese cantón, aunque nació en la capital, pero ella se considera montuvia, manabita, porque nació y vivió en Canuto, la parroquia del Cantón Chone en la provincia de Manabí. Ella había ofrecido efectivamente que alrededor de las 9 de la mañana saldría a ejercer su derecho al voto, por supuesto con todo el despliegue informativo de seguridad que en estas circunstancias y en estas ocasiones se implementa y se acostumbra para poder garantizar que la candidata no tenga ninguna dificultad. No sé si ya tenemos la señal, ¿todavía no? Sí. Vamos a tener la señal inmediatamente. La pregunta que haría hasta que llegue la señal, Marco, Luisa González es mujer y la candidata a la presidencia de la República ha considerado que es el momento de las mujeres. En su momento también Claudia Sheinbaum dijo ya es momento de decir presidenta con A. ¿Hasta dónde desde tu perspectiva, desde tu enfoque, por ejemplo, el solo hecho de ser mujer da otro contexto, da otro condumio a una elección presidencial? Bueno, primero pone en juego un elemento novedoso, que es la posibilidad de que haya una primera mujer presidiendo el país, lo cual ya de por sí me parece que carga una potencia simbólica importante y que tiene que ver con un cambio a su vez dentro de la imagen que ofrece la Revolución Ciudadana, que es un proyecto que ya tiene varios años, ¿no? Que se inserta dentro de las fuerzas políticas que tienen 20 años aproximadamente, y creo que en ese caso tiene que ver con una imagen de renovación que creo que es saludable y que a su vez va a traer otras formas discursivas y formas políticas. Sí, efectivamente es preocupante la denuncia que hace Luisa González respecto a actas sembradas, tiene que ver con lo que hablábamos. Creo que el decreto de estado de emergencia, esta suerte de irregularidades, de alguna manera me da la impresión, tal vez me equivoque, pero tiene una lógica de desincentivar el voto, de hacer ver que hay una cancha inclinada, y creo que lo que hace falta en este momento es salir a votar masivamente. La democracia es más democrática cuanto más gente vote, por eso creo que es una jornada en la cual cuanta mayor cantidad de gente se exprese en las urnas, más amplio va a ser el resultado y la victoria de quien gane. Ahora, Marco, en función de esto que acabas de mencionar, también hay dos elementos de análisis. Tiene que ver con que en ciertas condiciones una elección de esta naturaleza podría presentar tensión, disputa, lo que sea, lo que se pueda llamar, pero la diferencia es que quien ejerce el poder no pidió licencia, no hizo uso de esa licencia, no delegó el cargo, y por otro lado, el propio día viernes, apenas dejó de hacer campaña y volvió, entre comillas, a ejercer la presidencia, emitió varios decretos. ¿Hasta dónde esto intoxica, como tú decías hace un momento, y no genera las condiciones más adecuadas para poder tener unas condiciones normales de disputa entre dos candidatos, el uno en la presidencia y la otra, por supuesto, en la oposición? Bueno, tiene que ver con lo que se percibe como una cancha inclinada, voy a usar la metáfora futbolera hasta el final, un árbitro que está inclinado con un equipo y una hinchada que está toda de un lado. Y me parece que es lo que se ha venido viviendo en los últimos años en Ecuador. Se ve claramente una fuerza política que ha venido sufriendo persecución, que ha sido de hecho denunciado a nivel internacional, y una institucionalidad que ha venido trabajando en ese sentido y defendiendo a quien estuviera contra la Revolución Ciudadana, haya sido Lenín Moreno, haya sido Guillermo Lasso o sea Daniel Noboa. Y en este caso que le hayan permitido tantos manejos por fuera de lo que debería ser al presidente, da cuenta de esa irregularidad o esa democracia poco democrática,
donde justamente de lo que se trata es, para una fuerza que compite contra eso, poder sortear todos esos obstáculos. Yo creo que por eso hoy, que ya están las mesas instaladas, que ya se puede votar, es el momento donde justamente hay que ir a poner su voto tomando en cuenta todo eso que ha venido pasando. Quiero decir, en un punto es sortear todos los obstáculos, irregularidades que se han venido presentando a lo largo de estos meses. Marco, en medio de todo este escenario que se ha descrito, de este debilitamiento, si se quiere, de la institucionalidad en el Ecuador y demás, ¿qué expectativas se tiene ya al término de esta jornada el día de hoy? Porque claro, toda la atención y todas las miradas estarán centradas en lo que serán los primeros resultados. Se ha dicho, nunca faltan estas denuncias de fraude después de un proceso electoral, aunque no siempre o casi nunca respaldado con las debidas pruebas. En este caso, ¿qué expectativas se tiene? En primer lugar, yo diría esperar el resultado y que el resultado sea ofrecido de la forma más transparente, explicada, pedagógica y que no genere ningún tipo de sospecha en ningún campo político. Ahí es el momento del árbitro electoral, que lo que tiene que hacer es hacer la entrega más ordenada y clara de cuál es el resultado final de la elección. Insisto, es una elección donde hay mucho en juego y lo que salga como gobierno va a llevar al Ecuador hacia un lado o hacia otro. No son variables de un modelo relativamente similar, no es una alternancia para continuar y modificar algunos puntos. Estamos hablando de continuar por esta senda, de un neoliberalismo con una degradación securitaria evidente y muy preocupante, o el regreso de una fuerza política con un proyecto progresista que ya gobernó y que dio resultados en términos objetivos, aún para quienes digan que no lo quieren votar. Por eso decía, cuando uno conversa en términos de facto, eso ha sido así. Por eso lo que está en juego es mucho y quienes están en el poder también tienen mucho que perder, y lo que se espera es que el órgano electoral sea lo más claro, conciso, preciso y genere la mayor confianza posible. Ese es el momento para mí determinante. Según lo que pase ahí, habrá diferentes reacciones y se abrirá un escenario de tranquilidad y de proyección de quién va a asumir o alguna posible zona de inestabilidad, que esperemos que no sea así. Pero Marco, conversábamos el otro día y tú venías desde Chile, desde la Feria del Libro de Chile, y te lo planteo en esta perspectiva porque Chile es el socio comercial más importante de Chile, es China, y este momento hay problemas con China. De hecho, China ha emitido un comunicado el día de hoy diciéndole a Estados Unidos que retire los aranceles porque efectivamente hay complicaciones. Esto viene a colación porque te preguntaría, sea quien sea el que gane las próximas de las elecciones de hoy día en Ecuador, ¿cómo se aborda este escenario de un conflicto comercial muy intenso, nunca antes visto? Si no me equivoco, quizás solamente en el siglo XVII había algo parecido, en menor proporción, por supuesto, para que los gobiernos, como por ejemplo el de Noboa, ahora, si se reelige, sea el mismo Luisa González, lo que le pasa a Milei en Argentina, lo que le pasa a México, a Brasil, tengan gobernanza como tú pedías y señalabas al principio de esta entrevista. En primer lugar, diría que en política exterior lo que no hay que hacer es lo que hace Javier Milei o hace Daniel Noboa, es decir, alinearse y subordinarse a Estados Unidos. Hoy hay un mundo que ofrece un conjunto de posibilidades y de amenazas, donde hay polos que están enfrentados, hay un proceso de, no sé si finalización, pero puesta en cuestionamiento muy fuerte de la globalización y la dinámica de los libres mercados, y eso hace que, por un lado, haya que construir un espacio regional para poder negociar como bloque y a su vez construir una política exterior que pueda moverse para trabajar entre Estados Unidos, China, la región y poder, digamos, sacar provecho de esta situación. Ahora, el sobrealineamiento y la entrega de la política exterior a Estados Unidos es un error que tiene un alto costo y muy poco beneficio. Por lo tanto, yo creo que seguir eso, que es lo que ha hecho Noboa, es un error, como considero que es un error en Argentina la política de sobreactuación del alineamiento con Estados Unidos. Por lo tanto, es un momento para jugar en clave regional. De hecho, hace muy pocos días fue la cumbre de la CELAC que se realizó en Honduras, ahora la presidencia pasa a Colombia, hay un espacio ahí que fortalecer, hay un continente que está esperando que haya un Ecuador que regrese con una política propia y no una política supeditada a lo que diga Estados Unidos.
Además, ni siquiera Estados Unidos en general, el trumpismo en particular, que no es exactamente lo mismo. No solamente son derechas que están alineadas a Estados Unidos, sino que a su vez son parte del dispositivo de Donald Trump, participando en sus cumbres internacionales, en lo que se conoce como la internacional reaccionaria. Quiero decir, a mi modo de ver, por ahí no es. Y creo que una victoria de la Revolución Ciudadana permitiría reampliar la política exterior, que es lo más inteligente y necesario hoy para hacer. Marco, una muy interesante charla la que hemos mantenido esta mañana y desde ya queremos agradecer la presencia en este espacio para esta alianza informativa Decide Ecuador 2025.